dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Mire que en medio de la curiosidad, todos tenemos curiosidad, ¿o no? O sea, la curiosidad hace parte de nuestra naturaleza. Todos queremos saber algo, ¿no? Hay quienes en curiosidad desbaratan un balín. Quieren saber qué tiene por dentro, ¿no? Sí, ¿cierto? En medio de nuestra curiosidad queremos saber muchas cosas, y desde niño estamos así, sobre todo los hombres, ¿no? Desbaratamos cosas que luego no podemos armar y estamos en esa cuestión. Así llegamos a grandes, ¿no? Llegamos a desbaratar el carro, después no sabemos cómo poner las piezas y pasa así. Pero es la curiosidad, esta cuestión, y cuando se trata de Dios viene también esa curiosidad. Pero usted tiene que saber algo: hay una curiosidad que es buena y hay otra que no es buena. ¿Cuál es la curiosidad buena? Cuando usted tiene esa hambre, esa necesidad de conocer de Dios, de saber más de la palabra, de eso es bueno. Pero hay otra que se vuelve morbo. Es cuando usted quiere saber para saber. ¿Por qué quiere saber? Porque sí. Y el hecho de que Dios lo sepa todo no quiere decir que nos tenga que decir absolutamente todo, ¿no? Un día usted lo va a encontrar en Mateo 24. El Señor les dice, los está paseando por Jerusalén y les dice: mire, muchachos, aquí está el templo, pero llegará el día que no quedará piedra sobre piedra, porque entonces esto se va a terminar todo. Y los discípulos le dicen: ¿cuándo pasarán estas cosas? Y Él les dijo: el día ni la hora nadie sabe, ni yo, solamente mi Padre que está. ¿Cómo los dejó? Quietos en primera. En Hechos capítulo 1 usted encuentra que el Señor está hablando con ellos y está a punto de partir, y ellos le dicen: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta y les dice: a usted no les corresponde saber los tiempos ni las sazones. Eso no es problema de ustedes. ¿Ves? Hay cosas que uno puede realmente querer saber, pero no están aquí. Y las cosas que están aquí a veces no nos interesamos por ellas. Paradójico, porque hay tanta revelación, hay tanta cosa en la palabra del Señor, y a veces nosotros no nos interesamos por eso. Por eso me da gusto estar con ustedes para responder preguntas bíblicas, ¿no? No me van a preguntar a qué edad me cortaron la primera vez las uñas, ni… ¿Ah? No, ¿cierto? Sí, no, ¿para qué? A no ser que hayan traído ponqué, pero ¿para qué van a preguntar cuántos años tengo si no trajeron ponqué? Entonces hay que tener esa hambre, esa sed por la palabra, y cuando usted la tiene va a encontrar algo muy especial, y es que Dios no solamente la va a saciar, sino que le va a generar mucho más. Yo tengo ya, estoy calculando como casi unos 30 años de conocer la palabra, de caminar en la palabra. Y no dejo de leer este libro, y no dejo de fascinarme en él. Y a medida que indago en él, a medida que me meto en él, no deja de sorprenderme, porque hay cosas que ni siquiera estoy preguntando, pero Dios me las está dando a conocer. Son las cosas reveladas. Entonces lo que dice Deuteronomio 29 es: no se interesen por lo que no tienen que interesarse. Entonces alguien pregunta y dice: ¿y quién creó a Dios? No, que de la nada. ¿Y quién creó la nada? Y antes de la nada, ¿qué había? Pues nada. ¿Y qué es la nada? Son preguntas, hermano, que tal vez pueden tener algún sentido filosófico, alguna situación creada en el corazón, pero que no nos llevan a ningún lado. A veces queremos saber si realmente Saúl se salvó o no se salvó, y se forman tremendas pláticas con respecto a Saúl. Hermano, discúlpeme, ¿a usted qué le interesa saber si Saúl se salvó o no? Interésese por salvarse usted. Sí, que de verdad, y tenemos unas curiosidades tremendas que, hermano, se vuelven más morbo que realmente una necesidad de nuestra alma.
Porque dígame, ¿en qué le va a edificar a usted si Saúl se salvó o no se salvó? ¿Sí? Entonces, hay cosas que no. ¿Y qué quiero hacer esta tarde? Responderle a la medida que pueda, porque todo no me lo sé. Indiscutiblemente no. Puedo llevar muchos años, puedo tener experiencia, pero nunca acabaré de conocer esto. Y yo creo que llegaremos al cielo y tendremos 1000 preguntas para Dios. Y tampoco espere que porque es Dios y porque usted coronó el cielo, entonces Dios se tenga que sentar y decirle, bueno, ahora sí le voy a explicar lo de los ovnis. Sí. O sea, usted no se imagina los foros que yo he estado y las cosas que pregunta la gente. La gente le pregunta a uno de los dinosaurios. La gente quiere saber sobre el Triángulo de las Bermudas. La gente quiere, ¿de verdad? Y creen que porque uno es pastor tiene que responderles todo. Y no, hay cosas que no, mi viejo. Hay cosas que simplemente están ahí, son de Dios, pertenecen a Dios y en Dios quedarán. ¿Estamos de acuerdo? Deuteronomio 29:29. Entonces, empecemos. ¿Quién pregunta? ¿Ustedes o yo? No, porque yo puedo empezar a preguntar, ¿no? A ver, ¿listo? Antes de continuar, yo quiero saber si hay personas que quieren hacer la pregunta directa. Acá tenemos unas para empezar. O empecemos con estas, si alguien quiere hacerla, o no o escriben a Carlitos, o piden el micrófono. Bueno, entonces, Carlitos. Sí, acá tengo unas preguntas de nuestro público. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué me cuesta obedecer a unas personas y a otras no? Ese costarme obedecer no es realmente un asunto, ¿cómo se llama? Espiritual. Eso es un asunto de voluntad. Si a mí me cae bien Felipe, entonces camino con Felipe para las que sea. Pero si a mí no me cae bien Julián, entonces siempre voy a estar oponiéndome a lo que Julián diga, así tenga la razón. ¿Ves? Es una cuestión de carácter, de forma, de manera. Pero cuando se trata de obedecer, la Biblia sí, por supuesto, está dictaminando cómo es que se deben hacer las cosas. Entonces dice que toda autoridad es establecida por Dios y que yo debo someterme a la autoridad. Entonces, cuando se trata de autoridad, encuentro que hay autoridades que indiscutiblemente no van a ser exactamente las de mi predilección, ¿no? Yo no soy partidario de este gobierno, pero es la autoridad que Dios colocó ahí. Y si Él dice que la gasolina hay que pagarla más cara, yo mañana no voy a salir a protestar por eso, porque es la autoridad y tengo que someterme, así no me guste, así no me parezca, ¿me hago entender? Cuando se trata de autoridades. Cuando se trata de otras personas, entonces el caso de los padres. ¿Por qué me es más fácil tal vez obedecer a papá que a mamá o viceversa? Ay, pues porque mamá es más buena gente y papá es regañón. ¿Ves? Y a papá le obedezco porque me toca crujir los dientes. Entonces, eso va en mí. Pero el carácter de un hijo de Dios siempre debe ser obedecer a la autoridad. Siempre debe ser de esa manera. Muchas gracias, pastor. Aquí tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Por qué el Señor usó la serpiente de bronce para sanar al pueblo de Israel y qué significa en la actualidad? Bájele una gotica a su micrófono. Al micrófono de... ¿Yo hablo duro? ¿No han tratado de hablar más duro más bien ustedes? Bueno, esto de la serpiente de bronce es un hecho bien especial, ¿no? Resulta que el pueblo se rebeló, no sé cuántos conocen la historia, el pueblo se rebeló y empezaron a salir una cantidad de serpientes y empezaron a morir, a morir, a morir. Y Moisés fue y clamó. Y el Señor le dijo, levanta una serpiente de bronce, ¿sí? En el desierto, y levantó una serpiente. Dijo, y todo el que mirare la serpiente, así lo hayan picado, no va a morir. Era un símbolo de Cristo, de Cristo. Y esa serpiente se conservó durante muchos años hasta que tuvieron que, porque la idolatraron. Nosotros los hombres tenemos algo tremendo y es que somos dados a la idolatría, a cualquiera cosa. Por decir algo, hoy la gente carga su celular y lo idolatra, ¿no? Con disimulito, pero lo idolatra. Entonces, la serpiente era un símbolo de Cristo, que luego más adelante usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Cristo con la serpiente?
porque, ¿cierto? O sea, no, era básicamente porque los hombres necesitamos a veces ver para creer. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña que nosotros no creemos por vista, sino por fe. Y ya nos ordena es tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y el que mira a Cristo automáticamente es iluminado por su luz, porque su luz le atrae y lo lleva a una conversión genuina. Pero la serpiente fue una figura Antiguo Testamento acerca de lo que sería la gracia en el Nuevo Testamento. El que está en lo alto, salvando de la mordedura de la muerte, la serpiente antigua, Satanás. Gracias, pastor. Otra pregunta del público. Antes de seguir con las preguntas, ¿alguien quiere hacer una pregunta personalmente? ¿Alguien se anima? Personalmente, no personal, ¿no? Personalmente. Sí, la idea como hay valga la micrófono. aclaración. Ah, bueno. A mí sí me gustaría saber un poquito de la vida del pastor. Por favor, escríbame a... Y mi pregunta es, ¿a qué te dedicabas antes de ser pastor y cómo fue el llamado que tuviste? No, dura cosa preguntado. La historia de mi conversión es algo que realmente casi no cuento. Lo he contado, creo que en Colombia lo he contado 2 veces y no aquí, por situaciones más, ¿cómo se llama?, familiares, porque realmente mi esposa no sabe, no tiene idea de qué usó ni cómo Dios me atrajo a sus caminos. Y no tiene caso que ella haya tenido que superar muchas cosas y yo venir a generar en este tiempo algunas otras, porque fue una situación extraña. Mi llamado es de lo más extraño realmente que hizo Dios. O sea, de una manera que es paradójica, la manera como Dios me trajo a Él, pero fue realmente algo muy, muy especial. ¿A qué me dedicaba? Aparte de que de pecar. Un clásico. No, yo vengo al Señor a los 30 y algo de años, 31 tal vez, 30, 31, y realmente estoy en una situación caótica. Y yo le digo a la gente cuando les cuento algo de mi vida, uno no tiene que estar en esa condición para conocer al Señor, uno puede ser una persona bien para llegar a Dios, no tiene que a toda hora estar tocando fondo, pero yo sí estaba tocando fondo. Básicamente el alcohol, las mujeres me tenían atrapado, las mentiras, los amigos, o sea, toda una cantidad de cosas infinitamente. Nunca jamás acepté que alguien me predicara el evangelio. Fui una persona bastante agresiva en cuanto a la fe, arraigado a María Santísima, católico de camándula, de misa. No era católico de, yo soy católico, no. Así fuera el domingo a tomar, yo iba primero a misa. Bueno, entonces, ¿para qué preguntas si se van a reír? Yo iba a misa y salía de misa y me encontraba con los amigos. Y volvía a la casa a las 11 de la noche, pero iba a misa. No, y mira que si era temprano, por decir algo, yo vivía cerquita a la iglesia del barrio Holanda, donde vivo todavía, y sonaban las campanas y yo estaba haciendo, me voy para misa. Iba a misa y hacía el rosario con mi esposa por la noche. O sea, siempre de alguna manera fui creyente, respetaba a Dios como el Dios que existe, pero nunca me sometí a Él. No sé si me estoy haciendo entender. Creía en un Dios, pero nunca le conocí. Entonces, cuando venían a predicarme, yo era bastante ofensivo con las personas que venían a predicarme. Tal vez por eso digo que Dios usó la forma que usó. Yo tengo un llamado directo de parte de Dios. Sentí en mi corazón un día realmente entrar a una iglesia cristiana y allí doblegué mi corazón. Otro día hablamos. Bueno. Quedó amenazada. Sí. Puntos suspensivos. Bueno, otra pregunta del público que
es importante, sobre todo para el ámbito de los jóvenes, que es en el que estamos hablando, es ¿cómo puedo como joven ejercer autoridad espiritual en mi casa si soy el único cristiano? Hace unos días compartía sobre la autoridad. La autoridad es un revestimiento. La autoridad simplemente es una cobertura que viene del cielo. ¿Sí? Ejercer autoridad lo hemos confundido con ser autoritarios, con gritar, con el que yo soy el que mando, como yo soy el que voy para la casa, yo soy el que pongo las reglas, ¿cierto? Entonces es cuando mamá viene y dice, bueno, mientras usted viva en esta casa, pues, o si no, ¿cierto? No, la autoridad es algo totalmente diferente, sobre todo cuando se trata de Dios. La autoridad es la que menos ejerce ese tipo de acciones. La autoridad en Dios es el amor de Dios. La autoridad en Dios es el Espíritu Santo fluyendo a través de la persona. La autoridad es simplemente Cristo en nuestro corazón mostrando que somos diferentes. Entonces cuando uno dice, yo soy el único cristiano y quiero ejercer la autoridad, entonces tienes que ejercerla a la manera de Dios en el lugar secreto. Ahí, orando, pidiendo, clamando. No se ejerce autoridad con un buen discurso en la familia. La familia no quiere escuchar un buen discurso. No quiere. Tal vez lo escuchen por decencia, tal vez lo escuchen porque los cogiste a la hora de la cena o tal vez te manden a callar. No, la autoridad es esa forma, esa manera que te va dando el Señor y de pronto va haciéndose real en tu vida a tal punto que ellos van a reconocer que tú eres autoridad en el Espíritu y no porque tú la impusiste. Seguimos los dos, señorita, pero está ocupada. Resulta que en la casa donde yo vivo, esa casa prácticamente la ayudé a edificar yo. O sea, yo conozco ese barrio desde que eran potreros, eran solamente sembradíos de hortalizas. Entonces me crecí ahí desarrollé mi vida, muchas cosas. Y pues toda la gente del barrio me conocía como un ebrio bailarín a morir, porque eso sí bailé, lo que ustedes nunca bailarán, porque ustedes son hijos de Dios. Pero yo bailé por todos ustedes, no se preocupen. O sea, no se afanen por aprender, que yo aprendí por todos ustedes. Y llegó al Señor. Entonces, cuando llego al Señor, es un impacto para muchas personas porque soy muy conocido en el barrio. Sobre todo en esa época era muy conocido por todo lo que hacía. Y la gente empieza por apostar cuánto tiempo va a durar en eso, cuánto le va a durar la fiebre. Tenía que sufrir las burlas de mis amigos, la crítica, el chisme, lo que usted no se imagina. Jamás, de los jamases, jamás quise impresionar a nadie en el barrio. Pero Dios me revistió, a eso viene que continuemos, me revistió de autoridad. Y no sé en qué momento pasa donde la gente del barrio empieza de alguna manera a rendirme pleitesía, al punto tal que tengo un vecino que toda la vida me ha hecho padrecito. Yo no sé si es que tengo pinta, nada, pero padrecito, Dios le bendiga, padrecito. Y yo nunca me he sentado a explicarle, viejo, yo no sé, pero él me dice padrecito, y empezó la gente del barrio a entender que había algo en mí. Entonces cuando tenían problemas, y aún cuando los tienen, acuden a mí, eso es autoridad. Entonces, vaya a la casa del pastor. Nunca les he impuesto nada. Ellos saben que yo tengo algo. Eso es autoridad, cuando la gente logra percibir que Cristo vive en ti. Amén. Amén. Una de las chicas del público tiene una pregunta. Yo quería preguntar qué hacer cuando alguien tiene autoridad, pero es autoritario. O sea, como que tiene la autoridad, pero no la ejerce de manera buena, sino es autoritario. El que es autoritario no tiene autoridad. Tiene un cargo, ocupa una posición, pero no es autoridad. ¿Ves? La diferencia entre tener un cargo y tener autoridad. El que tiene autoridad lo respeta.
Entonces, cuando a mí me respetan por un cargo, cuando a mí me respetan por una posición, cuando a mí me respetan porque es que yo soy, no hay absolutamente nada. Hay algo bien curioso, ¿no? Y es un ejemplo bastante frecuente, el agente de policía. El agente de policía es autoridad mientras tiene ¿qué? Y mientras tiene el uniforme puede hacer y deshacer. Y se quita el uniforme y ¿qué? Sigue siendo una persona común y corriente. Un hijo de Dios es un hijo de Dios en pijama, en calzoncillos, con corbata. ¿Sí? Entonces no es un asunto de yo soy el que manda, es un asunto de que simplemente yo soy un hijo de Dios. El que, vuelvo al punto y con esto quedo ahí. Si es autoridad, no es autoritario. Si es autoritario, no tiene autoridad. Listo. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿qué percepción tiene para usted la frase debo pagar el precio por seguir a Jesús? Es una mentira que se ha difundido durante mucho tiempo en la iglesia. Nadie tiene que pagar el precio porque el precio lo pagó Cristo. Él pagó el precio. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Esforzado, valiente. O sea, el Señor pagó el precio. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nos corresponde hacer a nosotros, no es pagar. O sea, ese de pagar el precio es como que todos tuviéramos de alguna manera una tarifa. Entonces, Julián tiene que pagar tanto, Dorangi tiene que pagar tanto, Carlos tiene que pagar tanto. No, ¿quién dijo eso? El precio fue uno solo, la sangre del Hijo de Dios. Fuimos comprados a precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Esforzarme para cualquier cosa. Si a mí me vinculan a una empresa hoy, ¿qué tengo que hacer para permanecer en la empresa? Cumplir con los reglamentos. Tengo que llegar a la hora, tengo que salir a la hora, tengo que hacer las funciones eso es lo que tengo que hacer. Lo mismo en la fe. Usted llega y encuentra que Cristo pagó el precio por sus pecados. Ahora, tiene un llamado para el ministerio. Entonces va a tener que empezar a capacitarse. Va a tener que empezar a hacer las cosas correctamente. O sea, no espere que como en un cuento de hadas venga alguien y le haga ¡pum! Y ya. No. Usted va a tener que orar, va a tener que hacer su devocional, va a tener que hacer las cosas que tiene que hacer. Eso no es pagar el precio. Es algo que básicamente van a hacer en usted, porque si usted tiene un llamado, usted va a sentir la necesidad de hacerlo. ¿Sí? Pero si alguien tiene que imponérselo, si alguien tiene que decir, oiga hermana, es que no hizo el devocional, es una cosa que se hace de pronto con las personas nuevas mientras ellos toman una disciplina. Pero cuando una persona ya está en los caminos del Señor, sabe que básicamente es su alimento, es su vida, es todo lo que necesita para mantenerse vigente en el Señor. Entonces, no hay tal como pagar el precio, es hacer las cosas como se tienen que hacer, básicamente eso. Bueno, una pregunta que hizo una de nuestras hermanas dice, Pastor, ¿cómo interpreta la vigencia de este versículo? 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, Amén. sino que estén sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Algún día lo Pastor, explicaba. recuerde que es mayoría mujeres acá en el auditorio. No, yo tengo visto el camino de salida. Son interpretaciones incorrectas. Pasa y acontece que se tenía un patio especial para los creyentes, otro para los gentiles, pero en las sinagogas más pequeñas, entonces se hacían hombres a un lado, mujeres a otro lado. Y eran tiempos donde realmente no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo tenía acceso a las escrituras, sino que se hacía el servicio, por llamarlo de alguna manera, o el culto que llamamos ahora, donde pasaba una autoridad y se le entregaba el pergamino que era para el día. Como usted lo lee en Lucas 4, ¿no? Se acercó al Señor Jesús y le pasaron, y era Isaías 58. Entonces, le pasan el pergamino y él empezaba a explicarlo. Y cuando empezaba a explicarlo, automáticamente las mujeres despertaban cierta curiosidad y empezaban a hablar entre ellas.
¿No lo ha visto usted por acá en el servicio, no? Personas que llevan una predicación ligada a la del pastor, entonces empezaban, y el cotorreo, y entonces, y hablaba. Entonces algunas se atrevían a preguntar. Entonces Pablo lo que dice, que las mujeres guarden orden, que cuando lleguen a casa le pregunten a sus maridos si no entendieron algo y no estén interrumpiendo el culto. Eso es la interpretación correcta del texto, ¿sí? No es que no hablen, algunos lo han tomado como que no prediquen, no, de ninguna manera. Claro, las mujeres pueden predicar, los niños pueden predicar, todos los hijos de Dios debemos predicar, no es que podemos, sino que debemos predicar. Pero ese texto de Corintios es una mala interpretación porque era lo que pasaba, entonces se formaba el desorden dentro del servicio y él dice, esperen que lleguen a su casa, porque concluye diciendo, no, cuando lleguen a su casa pregunten a sus maridos. Por aquí, pastor. ¿Entendieron? Cuando lleguen a la casa pregunten a sus maridos. Ah, no, ustedes no tienen. Bueno. Bueno, pues en este semestre que acabo de pasar en la universidad, tuvimos una materia que se llamaba moral fundamental y tratamos, bueno, todos los temas acerca de la moral y hablábamos de un tema importante que es la ley. Uno de los principios que nos quedó más claro en el curso es que la ley terrenal es verdadera ley cuando está alineada a la ley divina. Nosotros debemos entender que el ser humano es capaz de crear leyes porque Dios dio la capacidad de crear leyes porque es algo que viene de Él. Es decir, su santidad, su justicia, sus atributos, Él mismo, su naturaleza, es la ley divina. Y a nosotros, por ser imagen y semejanza a Él, nos viene, digamos, la capacidad de generar esas leyes. En uno de los versículos que tú citabas ahorita de Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero pues teniendo en cuenta este principio del que acabé de compartir y cuando yo voy a este versículo, empiezo a tener muchos problemas, porque nosotros conocemos que tanto civilmente hay muchas leyes que no están conforme a la voluntad de Dios y me parece más problemático aún cuando eclesialmente las leyes no son conforme a lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿cómo debería actuar el cristiano o el hijo de Dios más bien ante estas situaciones? ¿Cómo debería ser esa actitud de discernimiento? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería primar cuando hay leyes que no están alineadas a la ley divina de Dios? Pedro lo responde de una manera especial en Hechos de los Apóstoles y dice, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Esa es la respuesta simplemente. O sea, indiscutiblemente hay leyes a las cuales debo someterme desde que no impliquen el quebrantamiento de la moralidad que Dios ha puesto en mí. Hoy se legaliza el homosexualismo, ¿cierto? Se legalizan muchas cosas, se están legalizando y eso no implica que nosotros lo vamos a aprobar como hijos de Dios. Pablo me dice, todo es lícito. ¿Y si es una ley, cómo es la ley? Lícita, porque es una ley. Lo que pasa con el asunto de la ley es lo mismo que pasa con la música y que pasa con muchas obras de arte. El problema no es la ley, el problema es la inspiración de la ley. ¿Quién inspiró la ley? ¿Cierto? ¿Quién inspiró ese disco? ¿Quién inspiró esa música? Y ahí es donde radica realmente el problema, en la inspiración. Y si la inspiración es una inspiración satánica, si la inspiración es una inspiración que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, yo como hijo de Dios no puedo de ninguna manera. Entonces es cuando vienen los problemas. Es cuando viene lo que se llama persecución. Usted encuentra que uno de los problemas de Roma es que el emperador es declarado no solamente emperador, sino Dios, ¿cierto? El emperador es Dios. Y los cristianos declaran que hay un solo
Dios. Si los cristianos hubieran dicho, nos sometemos a la ley, adoramos a nuestro Dios y declaramos que el emperador es Dios, entonces no hubiesen tenido problemas. Pero al declarar ellos que Él no es Dios, que Él es simplemente un hombre, es cuando viene el edicto de muerte sobre ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra forma? Mientras realmente no toque la moral que Dios, no la moral del mundo, porque el mundo tiene una moral que es doble, la moral que Dios trae a nosotros con su palabra, con su espíritu, con el conocimiento de día tras día, estar ahondando en Él. Mientras no toque esa moral, nosotros nos sujetamos. De hecho, la Biblia dice impuesto al que impuesto, ¿cierto? Nos manda a pagar impuestos, nos manda a pagar las deudas, nos manda, eso es sujetarse a nada. Pero ya cuando esa ley, si mañana dice, los pastores deben casar personas del mismo género, seguramente yo, por más respetuoso que sea la ley, no lo voy a hacer. ¿Ves? Entonces, hasta ahí tiene determinados límites. Pero mi condición de hijo de Dios tampoco me da para violentar algunas otras cosas. Si la ley dice que el servicio no puede subir determinados decibeles en cuanto al sonido, yo no puedo decir, es que estábamos orando a Dios y estábamos en un avivamiento y de malas, hijos del diablo. Tengo que someterme a la ley. ¿Ves? Entonces, espero que haya quedado respondido. Listo. Siguiente pregunta. Cuando no podemos orar y sentimos a Dios alejado de nosotros, ¿qué podemos hacer? Buscar una liberación rápida. Sí, indiscutiblemente sí. He estado enseñando estos domingos, estaba enseñando sobre fortaleza, mañana voy a enseñar sobre ataduras y es esa ventaja que va tomando el enemigo y nos va enfriando, nos va de alguna manera coartando la libertad que Cristo nos ha dado, y entonces perdemos esa capacidad para comunicarnos, perdemos esa alegría por ir a la palabra, por ir al servicio. Es el enemigo que está tomando ventaja y hay que buscar ayuda, hermano. Indiscutiblemente hay que buscar ayuda porque está tomando ocasión hasta que termina, si no buscamos ayuda, sacándonos del contexto de Dios. No interrumpan. Alcánzame mi agua, por favor. Ah, bueno, aquí tengo otro. Bueno, Bueno, no habiendo más preguntas. No, ya. Pastor, acá tenemos otra pregunta. Si Dios sabía que la serpiente iba a engañar a Adán y Eva en el huerto del Edén y por eso iba a entrar el pecado, ¿por qué no la detuvo antes de que engañara a Adán y Eva? La serpiente de tierra caliente. El amor del hombre hacia Dios debe ser un amor basado en la voluntad, no en la imposición, lo mismo que la autoridad, en la voluntad. Y ese fruto que estaba allí en el huerto del Edén, mire que era solamente ¿cuántos árboles? Uno solo. ¿Cuántos árboles cree usted que pudo haber habido en el Edén? Y con frutas seguramente mucho más hermosas, mucho más ricas que las que vemos nosotros. Pero ese árbol representaba la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y la serpiente, más que ser un símbolo del engaño, es básicamente la prueba de Dios hacia el hombre. ¿Cuánto tiempo cree que pudo haber pasado desde que Dios puso al hombre en el Edén hasta el momento en que Adán y Eva fallaron? La Biblia no nos da una luz. Pero no crea que fue que los pusieron aquí y al otro día cayó. No crean que fue que la serpiente le habló un día a Eva y todo pasó el mismo día. O sea, era el día tal de junio y la serpiente le habló a Eva y ya. No, la serpiente venía hablando hace tiempo.
Es que nosotros a veces no vemos la Biblia con la claridad del hecho de las cosas. Y ella siguió escuchándola, hasta que finalmente, como dice Pablo en los Corintios, fue seduciendo su corazón y desviando sus sentidos a llevarla a eso. ¿A qué? A la infidelidad. Entonces, fueron probados en que, en obediencia, en el temor de Dios, y fallaron. No es el asunto de la serpiente, es lo que había realmente en el corazón de ellos. Porque ¿cuál fue la palabra? Seréis igual a Dios. Seréis igual a Dios. Entonces, la serpiente es como ese símbolo que podría ser hoy cualquier cosa para nosotros. La pornografía, el sexo ilícito, la mentira, el alcohol, está ahí. Y vuelvo a Pablo, todo me es lícito, no acabe esa idea, pero no todo me conviene. Todo en el Edén era lícito, no convenía desobedecer a Dios. El problema no es de la serpiente, el problema es de Adán y Eva, que no retuvieron lo que Dios les había dicho, la palabra de Dios, la tuvieron en poco. Gracias, pastor. Bueno, otra pregunta del público, se me acaba de perder. Ya le tengo. Dice la persona que hizo la pregunta, pastor, ¿es posible que en el cielo memoria de lo que vivimos en la tierra? De hecho, sí, porque hay un pasaje, no sé si es Apocalipsis 7, tal vez es Apocalipsis 7, donde Juan pregunta a uno de los ancianos, ¿y quiénes son esos? Le dice, ellos son los que salieron de la gran tribulación. Y después el pasaje me los muestra que ellos están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de los justos? ¿Hasta cuándo? O sea, ellos saben qué pasó y cómo pasó. ¿Ah? Ellos saben qué pasó. Lo que pasa es que ese no va a ser un pensamiento o un recordatorio de preocupación, de que se murió, qué sé yo, se murió mi abuela en el Señor y está ya, como creen los católicos, en el cielo. Ay, ese sinvergüenza, ¿qué estará haciendo? Ay, o cuidándolo. No hay tal. Dice que allí no habrá llanto ni dolor. No habrá motivo de qué preocuparse absolutamente de nada. ¿Qué es lo que recordaremos? Recordaremos básicamente la gracia y el amor con el que el Señor nos rescató, porque por eso es que le vamos a alabar, ¿no? Estaremos alabando al Cordero que nos rescató, dice el Apocalipsis. Entonces, sí habrá una memoria, pero no será una memoria para generar tristeza, para generar preocupación. Ay, sería que me morí, mi hijo, si pago el servicio, los servicios de la luz están de este mes, no vaya a que le corten la luz, no vaya a que lo dejen sin internet, pobrecito. No, nada de eso, no. Sí, claro, habrá un pensamiento, como también las personas que están en el infierno tendrán memoria. Está en Lucas capítulo 16, ¿no? Entonces murió el rico y está allí relegado a un lugar de tormento y reconoció a Lázaro al otro lado. Dijo, ay, vea, allá está Lázaro. ¿Recuerda el pasaje de Lucas 16? ¿Tiene la memoria qué? Y sabe quién es Abraham. Dice, Padre Abraham. Dice, Padre Abraham. O sea, tiene la memoria fresquita. Y se acuerda y dice, yo tengo unos hermanos. Padre Abraham, mande a alguien a que predique a mis hermanos. Está consciente. Y si está consciente, ¿qué es lo que está consciente en él? Su alma, porque todo eso está en el alma. El pensamiento, la voluntad, todo, las emociones están en el alma. Entonces, claro, porque tal vez dicen algunos, especulando, no es comprobado absolutamente nada, que el mayor castigo para una persona que va a condenación no es el fuego que nunca se apaga, sino el recordar que tuvo la oportunidad de ser salvo y no se salvó. Gracias, Ay, pastor. otra cosa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sara va a hacer una pregunta. Buenas tardes.
La pregunta es un poco personal y antes de decirla, obviamente no estoy generalizando, pero hace poco estaba en la cancha de mi barrio y al lado mío había una familia con una niña como de 7 añitos y pues la niña se quedó mirándome mucho pues por mi maquillaje y por la manera en que me he visto. Entonces la mamá la cogió de la mano y le dijo, no se acerque, no, que es que esa niña es satánica. Entonces la pregunta es, ¿o será que las personas ven mal como yo me he visto o no, o de verdad no está bien y a Dios no le gusta? Bien. El asunto del vestirse o de la manera como nosotros nos colocamos nuestras prendas, se puede regir por varias cosas. Está de moda, ¿cierto? Está de moda, se me ve bonito, quiero vestirme bien para que aquella chica me mire, ¿sí? ¿Cierto? El arreglarme, el esto. Eso es algo que es muy común en nosotros. Pero cuando se rompen algunos estándares como en el caso tuyo, hay una influencia mucho más marcada. Hay que ver qué es lo que genera la influencia, qué es lo que está generando esa influencia. Entonces, dentro del ámbito cristiano tendemos a decir, sí, es de Satanás o no es de Satanás. Ahora, ¿quién dice que es o que no es? Cada uno se viste conforme realmente a su naturaleza. Hay congregaciones donde la exigencia es que todas las mujeres aquí todas son pecadoras. Y los hombres también. Entonces, las mujeres deben de tener la falda, deben de tener falda, deben de tener esto. La vestidura realmente no implica la condición de cuán santo es o cuánto no lo es, pero sí muestra mucho de lo que nosotros somos. ¿Sí me entiende? Entonces, si hay una chica que se viene con la faldita hasta aquí y dice, yo amo a Cristo, yo no le voy a refutar porque es lo que ella está diciendo, pero seguramente lo que ella está exhibiendo me da a pensar que seguramente no lo ama mucho, que está buscando otro tipo de amor, ¿no? Está buscando algo más que eso. Entonces, la vestidura sí deja mucho que desear y que pensar. Uno de los pasajes más conocidos está en Génesis, no sé si es en el capítulo 29 o en 30, y nos muestra la manera particular cómo se vestía, cómo se vistió más bien la nuera de Judá. Entonces dice que ella se vistió como una ramera, y no era como aquellas que de pronto hoy tienen este trabajo que no es muy honroso ahí en el centro, que se ponen así, sino tenían una distinción especial. Entonces cualquiera la veía en un lugar y decía, es una mujer ramera. Lo mismo los corintios, cuando habla los corintios a las mujeres y les dice que no se corten el cabello, lo dijo que antes que Alfredo Gutiérrez. Sí, eso, amén, aleluya. Gloria a Dios, hermana. Entonces Pablo le dice a las mujeres de los corintios que no se corten el cabello, porque es su honra, y era que la distinción especial de las mujeres que vendían su cuerpo era que ellas se cortaban el cabello. Entonces, cuando alguien veía a una mujer que tenía el cabello corto, decía, es prostituta. Entonces Pablo les dice, no sé, es una interpretación correcta, no es que la hermana no pueda tener el cabello corto, sino que pasaba en ese puerto de Corintios, que era muy comercial, que las prostitutas se cortaban el cabello. Entonces, la vestidura sí denota mucho de lo que hay en uno, de lo que hay en el corazón, de lo que realmente somos, de lo que queremos mostrar. Y a medida que tú camines en la fe, a medida que tú estés iluminada más en tu corazón, seguramente vas a dejar algunas cosas que hoy te parecen fabulosas. Es un proceso. Yo recuerdo a mi hijo. Mi hijo tenía chaquetas de esas de tache y se las hacía una hermana de la iglesia. Gloria a Dios. Yo veía a la hermana y volaba. Y era de taches. Sí, se la hacía, no, tal vez ninguno, tal vez no sé si López conoció una hermana que tenía un hijo que tenía un problema y ella hacía esas chaquetas. Hacía y le compraba las chaquetas y tenía el cabello hasta aquí, las botas hasta aquí,
Bueno, y la que hoy es mi nuera tenía el pelo hasta aquí negro y también, o sea, usted los veía en la calle y eso era un cuento verlos. Y yo era el pastor de la iglesia. Yo esto lo he contado tal vez alguna vez. Entonces, una vez estoy en un servicio de las 5 de la tarde y tenían una perra de esas que toca ponerle bozal. Y yo estoy predicando y la distancia era una congregación mucho más amplia. Pero yo lo veo en la puerta, como no va a conocer uno a su hijo. Y yo lo veo en la puerta y claro, es mi hijo. Y con esa, esperando a la mamá y con esa pinta. Y yo me avergoncé. O sea, yo estaba predicando y cuando estaba predicando el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿te avergüenzas de tu hijo? Es una charla que tengo con el Espíritu, no sé si me puedo hacer entender. Y yo no pierdo el hilo en mi predicación. Yo estoy predicando, pero estoy hablando con el Espíritu. Y me dice, ¿te avergüenzas de tu hijo? Y le dije, sí. Y me quebranté. Y todos pensaron que me había quebrantado por lo que estaba predicando, pero yo estaba hablando con el Señor. Y me dijo, yo nunca me avergoncé de ti. Y desde ese día cambió mi corazón con respecto a la manera como yo trataba a mi hijo. Y así fue que al poco tiempo él cambió su manera de vestir, entró a trabajar con subsidio, y iba de corbata. ¿Ves? Entonces, a veces el tratar de cambiar nosotros las personas es el peor error y el juzgarlas. Es Dios el que cambia, es Dios el que transforma. ¿Usted conocen a Camilo? ¿Sí vio dónde tenía ya el cabello? Yo le decía, hermano, pero tuviera bonito ese pelo, pero tan feo ese pelo, hermano. No, eso no había nada que lo cambiara al hombre. Y ore. Que noche estaba yo en la oficina trabajando, cuando subí a llevarme un tinto y vi este man que casi que le digo, no te cortes el cabello. No, pero había orado por eso, ¿no? Entonces, ves, a medida que Dios va generando esa luz, va trayendo esa vida, va generando esos cambios. Y lo más tremendo, y se lo digo a todos, no solamente a ti, lo más tremendo es cuando usted hace algo por agradar a las personas. Sí, yo le digo a las personas que suben aquí, claro, no se vistan tampoco, yo no exijo mucho, pero tampoco me gusta que se vistan así como tan descacharrados ahí, no. Pero sí, cuando uno empieza a hacer las cosas por agradar a los hombres antes que agradar a Dios, va a volver y va a terminar haciendo las cosas mucho más mal que al principio. Espero que haya quedado una respuesta clara. Bueno, muchas gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta más con respecto al dominio propio. Y dice así, ¿cómo puedo tener autoridad sobre mí mismo? Yo también quiero saber eso. Por dos, por tres. Volvamos al cabello. Realmente esa es una pelea que tenemos absolutamente todos. Todos. Con alguna cosa siempre estamos peleando. Y nosotros no podemos realmente tener ese dominio propio como tal. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Por eso dice que Él es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, en nuestra carne nosotros nunca vamos a alcanzar absolutamente nada y mucho menos agradar a Dios. O sí, podemos alcanzar el pecar, eso sí, en nuestra carne nos va a facilitar el asunto. Pero el dominio propio viene realmente de cuando el Espíritu de Dios reina en el corazón. Entonces, ese dominio propio no sale simplemente del Espíritu, sino del temor de Dios. Sé que puedo hacerlo, pero que no debo hacerlo. No porque el pastor me ve, no porque fulano me ve o sultano me juzgue, sino porque simplemente está en mí, en mi corazón. Pero la tentación está.
Siempre la forma va a estar a mi alcance, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque Dios habita en mí y su espíritu me da la fuerza. Su espíritu es el que finalmente logra realmente que yo me contenga. Ese dominio propio no es solamente para un deseo carnal. Ese dominio propio opera absolutamente para todas las cosas, ¿no? Voy a hacer un negocio ilícito, yo sé que eso no es un dinero que me conviene y la tentación es, wow, es una buena ganancia, pero no lo voy a hacer porque simplemente desagrada a ¿quién? A Dios. Entonces el Espíritu obra en esa parte y me lleva realmente a contenerme de las cosas que yo deseo, porque las deseo. O sea, no voy a negarme que no las deseo, o si no, no sería tentación. ¿No? Las deseo, las anhelo. Es lo que la Biblia llama concupiscencias. Cada uno es tentado de su propio deseo que está en el corazón. Pero no voy a ceder al deseo. ¿Por qué? Porque me voy para el infierno. Es un argumento que no es válido. No lo vas a hacer simplemente porque tú temes a Dios y caminas, has decidido caminar rectamente delante de Dios. Ese es el dominio propio, el Espíritu de Dios y la convicción de lo que yo soy como lo que Dios ha hecho en mí. Pastor, una pregunta personal. ¿Ha sentido que... ¿Personal de quién? De usted. Pastor, pregúntale al pastor. Dice la pregunta, ¿ha sentido pérdida de su identidad siendo pastor? No entiendo a qué se refiere con identidad. Identidad es como... O sea, que hoy me llamo Miguel, mañana me llamo Augusto. Y me toque sacar la cédula para verificar. Realmente no capto la esencia de identidad. Como su forma de ser, como su esencia, como... ¿Quién la preguntó? Explícanos. Explíquese, hermana, porque... Sí, que como aún usted siendo pastor ha sentido que a veces no es lo que el Señor ha querido para usted, o a veces como que se pone a pensar en todo lo que ha pasado en su vida y dice como debió ser así, o lo estoy haciendo bien, estoy siendo el pastor que de verdad el Señor quiere. Digamos que eso más que identidad es una autoevaluación que debe uno hacerse constantemente. Yo soy consciente y eso es algo que realmente debe de tener cualquier cristiano, no solamente uno como líder, y tener los pies en la tierra de quién es uno, de cuáles son sus debilidades, de cuáles son realmente sus fortalezas, de lo que es y lo que no es. Y en cuanto al ser ministro, yo nunca he tenido esa duda, jamás. Porque yo no tengo un llamado, sino un empujón. O sea, no sé cómo explicarlo. Porque hay gente que Dios le da una palabra que le dice, mira, tú vas a hacer y tú vas a hacer y tú vas a hacer. Sí, lo hemos visto, el esposo de la hermana ese, que el señor Cana le dice que es pastor. No, yo no tengo eso. Y yo entro a la iglesia y yo soy ministro en la olla express. Sí, yo entro y 2 pitazos y estuvo. Entonces, la primera vez que a mí me dicen, voy a un encuentro de jóvenes, yo dije, ¿seré joven o no seré joven? Tenía como 31, 32 años, ¿no? Entonces estoy en ese dilema, ¿seré joven o no seré joven, no? Seré un muchacho. Bueno, los cuchachos me ayudan. Entonces está en ese dilema. Sí, de hecho, tengo una líder de jóvenes que hizo conmigo no sé cuántos encuentros y todavía están jóvenes. Ya tiene como 40 y pico. Usted sabe quién estoy hablando, ¿no? Y estoy yo en ese dilema. Entonces digo, sí, yo voy a ir al encuentro. Dije, voy a mirar, no era una época de una economía así muy prestante, pero dijo, sí, me voy a proponer para ir al encuentro. Entonces me dicen, sí, estos son los temas que usted va a tratar. Y yo no soy bautizado.
Y no me había bautizado no porque no quisiera, no me había bautizado porque no me había casado, y una de las imposiciones de la iglesia era que si uno no se casaba, no podía bautizarse. Entonces yo no había tenido la oportunidad de casarme con Marlene porque no teníamos la forma, no teníamos ni para unas argollas. O sea, yo empiezo en la vida cristiana en una situación económica bastante complicada. Entonces, imagínate que mi primer encuentro es administrar y administrar liberación. Tenía que hablar de mensajes subliminales, nunca lo voy a olvidar. Entonces, empiezo yo a ejercer un ministerio de una manera totalmente rompiendo los esquemas de todo, absolutamente de todo. Yo fui guerrero del pastor Eduardo Cañas sin ser bautizado, y duré 6 meses siendo guerrero en Manantial. ¿Por qué no? Entonces nunca he tenido dudas del ministerio. Lo que sí realmente han habido momentos en que uno dice, wow, quisiera como salir corriendo, pero no, ahí estamos. Pastor, faltan 20 para las 8. ¿Hay tiempo para otra pregunta o lo dejamos hasta ahí? Hagamos una entonces antes de, echémonos una antes de irnos. Listo. Bueno, última pregunta del público. Sí, pero es que es en orden de llegada, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí todos tienen preguntas, ¿sí ven? Ay. ¿Cuántas? Dice, cuando hay padres que no son cristianos, ¿ellos ejercen autoridad espiritual sobre sus hijos? Y si es así, ¿cómo ejercen esa autoridad? Esos padres que no son cristianos siguen siendo autoridad, porque son sus padres. Y la Biblia dice que honrar a padre y madre es sin lugar a dudas el primer mandamiento, que contiene una cláusula que nos bendice tremendamente, ¿no? Entonces, más allá de que ellos sean católicos, romanos, boyacos, lo que sea, son padres que ejercen una autoridad espiritual. De alguna manera sí la ejercen, a la manera en lo que crean, en lo que sea, pero es cuando realmente yo tengo como hijo, como hija de Dios, que clamar, orar. No puedo ir ante la realidad de mis padres porque son ellos mis padres, porque vivo bajo su techo. Tampoco puedo de ninguna manera, ¿cómo se llama?, rebelarme en contra de ellos, pero cuando llego a mi mayoría de edad, yo sí puedo ejercer mi profesión de fe. Entonces, a veces cuando se trata de fe, alguien dice, pero ¿cómo se le ocurre que yo voy a levantarme a mi padre y a mi madre y decirle que no voy a la misa este domingo y que me voy para culto cuando tienes 18 años? Pero ¿cómo cuando cumple 18 años y se va para la discoteca y se está hasta las 6 de la mañana y ahí sí no hay problema? Ahí sí no, entonces llega a las 6, llega a las 7, llega el otro día y ay, así mi papá me diga lo que me diga, ¿ves? Entonces hay veces no tenemos realmente como la convicción de lo que somos. Claro, hay un respeto, hay algo, pero hoy, en estos tiempos donde se está alegando que el género, que la libertad, que no sé qué, que dice, cuando ejercer nuestra fe es lo que realmente nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo. Tal vez papá, mamá no lo puedan entender por su posición religiosa o cualquiera que sea su creencia, pero igualmente nosotros podemos ejercerla. ¿Que habrá conflicto? Seguramente sí, puede llegar a haber un conflicto, pero orando todo se resuelve. Siempre orando todo se resuelve. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Yo creo que le demos un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor Miguel Fino.